¿Sabes por qué tantos hombres se borran de su memoria? Porque confunden aprobación con poder. Creen que más mensajes y regalos la harán sentir algo. La verdad es simple. No es gustarle, es volverte inolvidable. Controlar lo que siente cuando te vas. Hoy vas a recibir 9 marcos oscuros, límites que no se negocian, silencios que pesan, presencia que no pide permiso, sin perseguir, sin suplicar, pero hay un precio. Vas a matar al complaciente que vive en ti. Aprenderás a sostener el límite, a hablar menos y a gravitar más. Si quieres aplausos, vete. Si quieres gravedad, quédate. Empecemos por la herida que nadie confiesa. Es más seguro ser temido que amado. Suena cruel hasta que miras los hechos. El amor constante se vuelve ruido de fondo. Cálido, sí, pero olvidable. Lo que se da siempre sin desafío pierde peso. La mayoría intenta compensar dando más. Explican más, escriben más, justifican más, y así se vuelven previsibles. Y lo previsible se reemplaza. Cuando Maquiavelo dijo, es más seguro ser temido que amado, no habló de violencia. La violencia es debilidad con máscara. El temor del que hablamos es respeto anticipado. La certeza de que no rompes tus reglas por deseo. Estándares no negociables. No discutes tu valor. No compites por atención. No pides permiso para existir. Estás o te vas, y si te vas, silencio. Cuando entiende que puedes desaparecer sin temblar, el juego cambia. El cerebro recuerda mejor lo que puede perder. Silencio operativo. El ansioso cree que convencer es hablar. El hombre con presencia entiende que enseñar es callar. No subes el tono, no apilas pruebas. Dejas que la ausencia enseñe lo que tus palabras abaratarían. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces te quedaste donde no te respetaban por miedo a perderla? Ese es el anzuelo. El que teme perder, pierde. El que está dispuesto a perder, atrae. Consecuencia limpia. Cuando crucen tu límite, no hay sermón. Una sola acción nítida, distancia. Sin portazos, sin escena, silencio. Su mente se queda sola con su espejo y con la pregunta correcta. ¿Por qué con él no funciona lo de siempre? El silencio no castiga, reordena prioridades. Ella empieza a medir sus gestos no por tu reacción, sino por tu estándar. No confundas esto con frialdad. El amor sin respeto se pudre. El respeto sin amor asfixia. Lo que buscamos es gravedad, ese campo invisible donde tus límites moldean el espacio emocional. Escucha bien, no es miedo a ti, es miedo a perder a un hombre que no puede controlar. No por capricho, sino porque no vende sus principios. ¿Quieres una línea que pese más que 1000 discursos? No me quedo donde no hay respeto. Dila una sola vez. Luego, silencio. Si no hay cambio, camina. Con el tiempo sucede algo curioso. Tu presencia se vuelve cara y tu ausencia, instrucción. El amor deja de ser cómodo y se convierte en elección consciente. La mente no obedece argumentos, obedece marcos. Y el marco empieza con cómo te ve. La verdad no se impone sola, la percepción manda. Puedes ser leal, inteligente, noble, pero si entras con postura débil, tono inseguro y energía ansiosa, nadie sentirá tu valor. No es mentir, es encuadrar. El mundo no responde a lo que eres, responde a lo que se siente que eres. Primer fotograma, sentencia. Tus primeros 3 segundos deciden si marcas el ritmo o pides permiso.
ritmo calmado, mirada estable, silencio breve. Si tu entrada se explica, ya perdiste. Regla 80-20. Muestra el 80%. Deja 20% detrás de los ojos. La mente persigue lo que no termina de entender. El misterio no es pose, es gravedad, coherencia energética. No es lo que dices, es cómo lo sostienes. Si tu cuerpo contradice tu voz, el cuerpo gana. Siempre. Baja hombros, suelta mandíbula, eje alto. Habla un 15% más lento de lo que tu ansiedad pide. Pausa una respiración después de cada idea. Las pausas valen más que los adjetivos. No escanees, enfoca. Cuando hable, mira un ojo, luego el otro. Cambios lentos, no hiperactivos. La mirada ancla el marco. Minimalismo verbal. La ansiedad acumula palabras, la presencia recorta. No expliques 3 veces lo que puedes afirmar una. No es mi estilo. Dices y dejas caer, sin justificar. La mente trabajará por ti. Viste tu rol, no tu ego. Líneas limpias, colores sobrios, textura antes que marca. Que hable tu silueta, no tu etiqueta. Entrada y salida. Entras con calma. No llenas silencio por miedo. Sales cuando termina tu idea. Dejas eco, no saturación. Checklist de 30 segundos. Postura. Eje alto, hombros atrás, barbilla neutra. Respiración 4-2-6. Inhalas 4, sostienes 2, exhalas 6. Decide tu primera frase simple y tu primera pausa. Entiende esto. No estás actuando, estás alineando tu señal para que tu verdad se sienta. Cuando tu presencia es clara, sus dudas no te arrastran, orbitan. Si la imagen es el marco, las pruebas son el cincel. Y cuando te ponga a prueba, necesitarás ser león y zorro a la vez. Te va a probar, no para destruirte, sino para ver si te quiebras. Frío y luego cálido. Dice una cosa y hace otra. Provoca y observa. No lo tomes personal, es biología social. Distinguir al que reacciona del que sostiene. León es presencia y límite. Zorro es lectura y timing. Si eres solo león, explotas y te vuelves ruido. Si eres solo zorro, encantas, pero no inspira confianza. Fusión, fuerza en la quietud, cálculo en el silencio. No morder el anzuelo. Si sube el tono, si te empuja al ring, no entras, no justificas, no sobreexplicas, no compites por tener razón. Una sola frase, fría y limpia. Así no. Silencio. Si baja el tono, sigues. Si insiste, cambias de escena. Seguimos cuando haya respeto. Latencia de respuesta. La ansiedad contesta rápido. La presencia espera. Antes de responder a un dardo, inhala por la nariz, cuenta 2, exhala más largo. Luego elige, ¿respondes o no? Porque callar también es respuesta. Nombrar el marco, no su carácter. Nunca ataques a la persona, encierra la dinámica. Esto es un test, y no lo juego. Si hablamos, que sea en calma. No participo en comparaciones, dices una vez. Luego, coherencia. Límite de una línea. León no grita, marca. 3 opciones de acero. Con respeto, sí. Sin respeto, no. Si vuelve el respeto, seguimos. No negocio mis estándares. No es amenaza, es condición de acceso. Si cruza la línea esperando tu estallido, no des espectáculo, no persigas. Ahora no. Vuelves a tu vida. Tu calma le quita oxígeno al drama.
Ritmo de avance, ni presión, ni fuga permanente. Te acercas cuando hay respeto, te alejas cuando hay juego sucio. Ese vaivén marca rango. Síntesis. León protege tu respeto, zorro protege tu mente. Juntos crean gravedad, y cuando su impulso sea discutir para recuperar el control, no pelees. Fractura su certeza con una duda y retírate. No conquistas peleando con sus ideas, las fracturas con una duda y te retiras. Cuando alguien está seguro, su narrativa manda. Cuando siente grieta, se abre a tu órbita. No discutas, insinúa, no empujes, sugiere, no expliques, calla y deja trabajar al eco. Frase aguja, una sola, limpia. Ella, odio a los celosos. Tú, eso crees. Silencio 2 a 3 segundos. Cambia de tema, nada más. La mente hace el resto. Microinversión. Ella, me gustan los que lo demuestran todo. Tú, curioso, a mí me atraen los que no necesitan demostrar. Pausa, otro asunto. Deja tu verdad como contraste, no como debate. Duda matizada, no acusatoria. Ella, yo siempre soy directa. Tú, a veces, y a veces te proteges. Tono plano, silencio. La cabeza buscará ejemplos. Contigo como referencia. Si intenta arrastrarte al ring con ¿qué quisiste decir? No hace falta discutirlo ahora. Prefiero verlo, no hablarlo. Le quitas combustible al impulso de aclararlo ya. Pregunta que abre fisuras. Úsala muy poco. ¿Qué te haría cambiar de idea? Si dice algo concreto, escucha sin corregir. Si dice nada, sonrisa leve. Entonces todavía no es una idea, es un reflejo. Silencio. Nombra el marco, no a la persona. El marco cambió. Dices A, haces B. Puerta abierta para que ella cierre la brecha. Secuencia exacta. Suelta la grieta. Una línea. Silencio 2 a 3 segundos. Cambia de tema o vete a tu vida. No refuerces la duda con explicaciones. Mátala de hambre. Cuanto más exija claridad instantánea, más valor gana tu calma. Errores a evitar. Rematar con ¿me explico? Cierra la tensión. Soltar 2 o más frases agujas seguidas pierden filo. Ironía o burla, activa defensa, mata la grieta. Síntesis, no pelees. Fractura. Una línea, silencio, retiro. La influencia no empuja. Curva. Ahora que la grieta está abierta, recompensa en dosis y aplica una sola consecuencia cuando crucen tu límite. La mayoría invierte la fórmula. Castigan seguido y premian rápido. Se vuelven inestables y previsibles. La regla es otra. La consecuencia, una sola vez y limpia. La recompensa en dosis pequeñas y espaciadas. No es crueldad, es disciplina emocional. Cuando crucen tu límite, no des discursos. Una acción nítida, distancia. Apagas el teléfono, cancelas el plan. Vuelves a tu vida, sin portazos, sin ironía, silencio. No adviertes, actúas. La mente sola conecta causa y efecto. Si aparece culpa para traerte de vuelta, lo hablamos en frío. Ahora no. Una línea. No renegocies con la emoción alta. La latencia también enseña. Cuando vuelva el respeto, no lluevas validación. Recompensa conducta, no palabras. Gracias por decirlo directo. Así sí, una dosis y espacio. Tu afecto no es buffet, es moneda. La adicción no nace del tamaño del premio, sino de su timing.
Si todo es predecible, se apaga. Si todo es caótico, se rompe. Mantén intermitencia elegante. Apareces con calidad. Te retiras antes de saturar. ¿Cómo vuelves sin perder el marco? Reentrada en 3 pasos. Saludo neutro. Intercambio breve. Reconocimiento concreto al nuevo comportamiento. Si el respeto persiste, extiendes el tiempo. Si el patrón viejo vuelve, cortas sin drama. Niveles de falta en una línea. Leve, reduces disponibilidad. Moderada, cancelas el plan. Grave, cierras indefinido. No amenaces, cumple. Cuando te den ganas de aplaudir demasiado, recuerda, el exceso de halago abarata tu marco. Mejor un gesto que 10 adjetivos. Una mirada sostenida vale más que un párrafo. Si sube el nivel de prueba para recuperar control, no entres al juego. Con respeto, sí. Sin respeto, no. Una vez. Tono plano. Ausencia breve. Si vuelve bien, pequeña dosis de cercanía. Si regresa el juego, cierra. Frases de acero. Uso mínimo. No premio lo que no respeto. No explico 2 veces el mismo límite. Una consecuencia, sin drama. Recompensas pequeñas, con mérito. Tu atención deja de ser rutina y se vuelve valor. Ahora observa con precisión y di una sola línea. Mientras otros miran su cuerpo, tú miras su comportamiento. No la persigues con halagos, la registras. Cuenta patrones, no eventos sueltos. 2 veces es casualidad, 3 es guión. Observa tono, ritmo, mirada, postura, microsonrisas que no llegan a los ojos. Un hombre ansioso reacciona. Un hombre con presencia lee. Elige el momento templado. No en público, no en calor emocional. Cuando ya viste el patrón más de una vez, entonces nombras. Una sola línea, plana, sin juicio. Con él hablas distinto. Te reíste, pero no fue real. Entre lo que dices y haces, hay medio paso, dices la línea. Silencio 2 a 3 segundos. No preguntas, no explicas, no suavizas. Deja que el eco haga su trabajo. Si pide explicación o te acusa de exagerar, solo lo noté. No hace falta discutirlo ahora. Si quieres, lo dejamos ahí. No subas al ring. Cambia de tema o vete a tu vida. Valida por consistencia, no por confesión. No necesitas que admita nada. Mira si el patrón cambia los días siguientes. Si cambia, reconoce mínimo. Así, sí. Si no cambia, distancia sin anuncio. Pregunta de espejo. Solo con intimidad real. ¿Qué parte de ti estás protegiendo ahora? Si la rechaza, no fuerzas. El silencio sigue enseñando. Errores que matan la línea. Reírte después. Explicar por qué la dijiste. Enumerar pruebas como fiscal. Repetir la misma frase en la misma conversación. Síntesis. Lees antes de hablar. Dices una sola línea. Luego silencio. Y tiempo. Tu verdad no convence. Ordena. Ahora aplica el contraste que la mente no resiste. Ausencia medida. Siempre disponible. Se vuelve predecible. Lo predecible se vuelve invisible. La ausencia correcta no castiga. Crea contraste. Funciona solo si tu presencia tuvo peso. Si tu valor fue dado por sentado, te vas. Sin discurso, sin escena, silencio útil, ausencia con causa, no con rabia. No para darle una lección, porque cruzaron tu límite o barataron tu presencia. 3 medidas simples. Micro, horas para pruebas leves. Meso, un día para ironías o faltas moderadas.
plena, indefinida, ante desprecio o repetición del patrón. No anuncias tiempos, simplemente no estás. Si llega el ¿pasa algo? O ¿te enojaste? Ahora no. Lo hablamos en calma. Latencia más neutralidad. No justificas. Mueves el ritmo a tu terreno. ¿Qué no hacer en tu ausencia? No aceches sus redes. No publiques indirectas. No busques celos. Vuelve a tu misión. Entrenamiento. Trabajo. Silencio social. Foco. La ausencia pierde poder si intentas ser visto. Señales de que funciona. Mensajes más largos, tono más suave, preguntas reales. Menos ironía, más concreción. Si aparece ansiedad, espera un poco más. El vacío aún se forma. ¿Cómo volver sin regalar el marco? Reentrada en 3 pasos. Saludo neutro. Intercambio breve. Propuesta concreta con horario. Si pregunta, ¿por qué te fuiste? Cuando hay respeto, me quedo. Una vez. Financial. Valida con microdosis, no con lluvia. Así sí. Gracias por decirlo directo. Luego, espacio. Tu afecto es moneda, no suscripción. Si recae el patrón, no sermoneas. Cierras con una línea. No negocio mis estándares. Y te vas otra vez. La constancia vuelve la ausencia legible. Y por eso efectiva. Errores que rompen el efecto. Desaparecer sin marco previo. Volver pidiendo validación. Explicar en párrafos lo que cabe en una línea. Frases de acero. Uso mínimo. Mi presencia es cara. Con respeto sí. Sin respeto no. La ausencia no es castigo, es geometría emocional. Reduce ruido, eleva valor, ordena el marco. Cuando el silencio pesa, ella se mueve. Ahora conviértete en lo que sí se recuerda, su punto de inflexión. No recuerdan a todos los hombres. Recuerdan el momento en que algo dentro de ellas cambió. No seas el que le gustó. Sé el antes y después. El deseo se fija a memorias emocionales, no a argumentos. Cuando nombras una verdad que nadie se atrevió y la sostienes con coherencia, no entras en su vida. Reordenas su historia. Mírala con calma, voz neutra, una sola línea. No buscas amor, buscas control. O te defiendes antes de que te toquen. O eres dura con todos, y contigo el doble, dices uno. Silencio. Dejas que el eco haga su trabajo. Si se ríe o provoca para escapar, no reacciones. Una verdad con consecuencia. Cuando cruce el límite, camina sin drama. La mente une lo que dijiste con lo que hiciste y graba. Fórmula breve. Verdad al límite a silencio. Reapareces solo si hay respeto. Así tu presencia se vuelve cara y tu ausencia instrucción. Crea un símbolo de cambio, sutil, no cursi, y úsalo solo cuando el marco es correcto. Móvil boca abajo cuando hay conversación real. Así sí, cuando aparece conducta que respetas, sin conducta, no hay símbolo. Vuelve con dirección, no con explicaciones. Propuesta concreta, horario definido, 0 reproches. Si pregunta ¿por qué te fuiste? Cuando hay respeto, me quedo, una vez. Ancla la historia al esfuerzo, no al discurso. Gracias por decirlo directo. Noté que escuchaste antes de responder. Pequeño reconocimiento, gran fijación. Déjala elegir y sostén la elección. Si regresa al patrón viejo, no discutas. Corta. El giro se consolida cuando entiende que no negocias con el pasado. Evita romper el efecto, no seas su coach 24/7. No expliques tu marco en párrafos. No sobre recompenses.
No uses símbolos sin conducta real. El punto de inflexión es esto: una verdad dicha con calma, una consecuencia que la respalda y un símbolo que solo aparece cuando hay respeto. Ahora cierra el círculo. Convierte todo en control, una estructura simple y dominante. No viniste por frases, viniste por estructura. El mapa ya está en tu cuerpo. Respeto antes que amor. Imagen que ordena la percepción. Fusión de león y zorro. Fractura con una duda. Consecuencia una vez. Recompensa en dosis. Lectura fina y una sola línea. Ausencia que crea contraste. Y te volviste punto de inflexión. Eso, no los discursos, es control. No para dominar a nadie, sino para no ser dominado. No para actuar, sino para sostener tu marco cuando todo te empuja a soltarlo. A partir de hoy, habla un 15% más lento. Elige una frase cuando otros sueltan 20. Detén la mano que quiere explicar de más. Camina cuando crucen tu límite. Vuelve solo cuando el respeto esté en la mesa. Si no hay respeto, no te quedas. Si no hay coherencia, no negocias. Si no hay paz, no insistes. Tu vida no es un escenario para demostrar valor. Es el lugar donde tu valor se vive. Harás algo más. Dejarás de perseguir aprobación y empezarás a construir gravedad. Si este mensaje te golpeó, márcalo ahora. Escribe control en los comentarios. Una sola palabra. Sin explicación. Es la señal de que no buscas aplausos. Estás tomando el volante. Y si estás listo para ir más hondo, para dominar presencia, límites, timing y silencio. Suscríbete ahora. Lo que viene no es cómo gustarle, es cómo forjarte hasta no necesitar gustarle a nadie. Porque cuando un hombre se alinea, el mundo deja de arrastrarlo. Y ella deja de olvidarlo. Control, escríbelo y seguimos.